Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Livden Ojeda y es un gusto que nos acompañe este viernes 17 de mayo de 2019. Hoy es el Día Mundial. Hoy es el Día de la Hipertensión Arterial. También le platico que es el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y también la bifobia. Y sobre estos dos importantes temas, más adelante vamos a estar platicando. Estamos disfrutando este viernes, inicio del fin de semana, de muchos eventos, así que le invito a que se quede con nosotros. El teléfono en el estudio 940-7600 y por supuesto también enviamos un saludo a todos los que se andan uniendo a la transmisión a través del Facebook Live y también en YouTube como Teleyucatán, los que lo hacen también a través de la página web en www.teleyucatán.gov.mx. Arrancamos con las noticias y nos vamos directamente al Puerto de Progreso, en donde le platico mejorarán la infraestructura urbana a través del programa Imagen Urbana para Ciudades Turísticas. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la inversión de 60 millones de pesos de recursos estatales para la restauración de la infraestructura urbana de Progreso. Al inaugurar los 21º Juegos Deportivos Intercobay Zona 6, resaltó el potencial turístico que ofrece Progreso, pues al año recibe 128 cruceros con más de 440,000 turistas. Para que podamos tener más cruceristas, que en lugar de 400,000 el próximo año puedan ser 500,000 o 600,000, necesitamos tener mejor infraestructura. Y yo quiero comentarles que vamos a estar haciendo con una inversión de 60 millones de pesos, vamos a estar remodelando, Julián, son 3 o 4 calles que vamos a meter cableado subterráneo y también es la Casa de la Cultura, la vamos a remodelar para que también ahí los turistas puedan tener otros espacios. Eso lo vamos a hacer con dinero estatal. Anunció que el próximo año se invertirán entre 300 y 500 millones de pesos como parte del programa federal Imagen Urbana para Ciudades Turísticas. Cuando estuve hace unas semanas con el presidente de la República, le pedí que incluyera a Progreso en un programa que tienen a nivel federal, que es el programa de imagen urbana para ciudades turísticas. Y ya nos aprobó que invirtamos para Progreso el próximo año, porque este año ya se acabó el presupuesto, va a ser para el año 2020, entre 300 y 500 millones de pesos. Pero lo más importante es que no es solamente para infraestructura turística, es para mejorar calles, es para mejorar escuelas, es para mejorar el agua potable, es para mejorar el suministro de energía eléctrica, es para poder, por ejemplo, reubicar muchas de las casas de cartón que se encuentran en la Ciénega para poderlas reubicar a lugares más seguros. Vila Dosal resaltó la participación de los jóvenes en disciplinas deportivas como fútbol, béisbol y básquetbol, entre otras, que ayudan a su formación integral. En los Juegos Deportivos de la Zona 6 participaron Celestún, Sellé, Cauquel, Junucmá, Canacín, Quinchil y Progreso, así como las comisarías meridanas de Cholul y Conchem. El gobernador dio la patada inicial de los Juegos Deportivos ante la portera del Cobay de Progreso, Miriam Wicap Kamal. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán Te Informa. Le platico ahora que para fomentar el espíritu emprendedor, así como también la innovación y la productividad para desarrollar empresas competitivas de alto impacto en el estado, el Instituto Yucateco de Emprendedores y también la Universidad Autónoma de Yucatán signaron un convenio de colaboración para actividades escolares y proyectos de interés mutuo. Le platico que el titular del IEM, Antonio González Blanco, y el rector de la UADY, José de Jesús Williams, firmaron el acuerdo que establece las bases para la cooperación académica y científica entre ambas partes.
Vamos a otras cosas y mire, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que fue sofocado un incendio que se registró en Ticul, en la zona que se ubica en el inicio del tramo carretero que va en este municipio hacia Chapap. El fuego, que según los informes era de gran magnitud, fue controlado gracias a la acción coordinada de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades del Ayuntamiento y personal de Protección Civil de Tecash. Según las autoridades, a las 19:30 horas del miércoles se registró el reporte dentro del rancho Los Dos Potrillos, que se encuentra en el área antes ya mencionada, donde también existe un fraccionamiento. Así que inmediatamente las autoridades combatieron las llamas que amenazaban con propagarse a la zona habitacional. Y las temperaturas, para no variar, seguirán siendo bastante calurosas. Esto a pesar de que ayer por la tarde, como le informamos oportunamente, se reportaron lluvias en algunos puntos de la capital yucateca y por supuesto en el estado. La temperatura máxima prevista para hoy aquí en Mérida es de 40 grados. Pero para más detalles vamos directamente con el pronóstico del tiempo. Último día de la semana y el ingreso de humedad en combinación con una línea evacuada sobre la porción occidental de la península de Yucatán favorecerán el incremento de nublados vespertinos con probabilidad de chubascos en el noroeste, centro y el sur del estado. El ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido por la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km por hora, con rachas superiores a 45 km en la costa. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 26 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 26. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 39 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Así que si este fin de semana va a aprovechar pasarlo con la familia en la costa, recuerde protegerse de las altas temperaturas. Mandamos un caluroso saludo, por cierto, también a doña Erika Mo, que nos saluda desde la comisaría de Cauquel, y también a Adriana Vargas, que ya nos sintoniza desde Tequit. Y con esto nos vamos directamente a la pausa comercial. La Noche Blanca presenta Viernes la Víspera, inspirado en las mujeres, celebrando la belleza. Y al día siguiente, La Noche Blanca, Noche de Innovación Permanente, 17 y 18 de mayo. Consulta horarios en mérida.gov.mx. Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán te informa, y hoy estamos de manteles largos. Fíjese que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la maestra Ana Méndez Peterson. Le platico que ella es directora general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta y es un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, Libden, a ti y al auditorio por
permitirme entrar en sus espacios y platicarles un poquito más sobre las actividades que Sedeculta está planeando en torno al Día Internacional de los Museos. Y precisamente de eso estábamos platicando antes de entrar al aire, que justamente el día de mañana es el Día Internacional de los Museos. Y antes de comenzar con las actividades, nos gustaría que nos platique un poco al respecto del tema. Claro que sí, con mucho gusto. El Día Internacional de los Museos es una celebración que el Consejo Internacional de Museos, ICOM, como mejor se le conoce por sus siglas en inglés, estableció desde 1977. Es el 18 de mayo, mañana sábado va a ser la fecha para este año, y cada año van cambiando la temática del día, ¿no? Este año nos toca los museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, y la idea es, bueno, un poco como que concientizar a la gente sobre el papel que tienen los museos como agentes de cambio, de desarrollo social y, bueno, y obviamente de custodios y difusores del patrimonio cultural y la memoria histórica. Claro, perfecto. Entonces, para conmemorar, para celebrar este importante tema y la importancia que los museos tienen para la vida y la cultura de todos, Sedeculta tiene una serie de actividades. Así es, bueno, aunque el Día Internacional de los Museos es un solo día, se propuso, Sedeculta propuso que vamos a hacer el mes de los museos. Entonces, mayo con M de museos, y a lo largo de todo el mes vamos a estar teniendo diversas actividades relacionadas con el Día Internacional de los Museos para, pues, difundir y dar a conocer a nuestros públicos, bueno, pues toda esta oferta cultural y, pues, la maravilla que tenemos, digamos, en este sentido de los espacios museísticos en el Estado. Y, bueno, para eso mañana, como es el gran día, empieza la celebración, digamos, que culmina, la gran celebración, que va a ser en el Gran Museo del Mundo Maya. Es un evento que inicia a las 5 de la tarde y en el cual se va a hacer un recorrido por la colonia Cordemex. La actividad se llama del Museo a Cordemex Pásela a Pintar. Es una actividad que el museo sale a la calle, sale a su entorno inmediato, con la participación directa de los vecinos del entorno y estudiantes de artes visuales que intervinieron unos murales en ciertos sitios públicos de Cordemex, rescatando las historias de la zona. También vamos a tener en el Centro Cultural Ricardo López Méndez el programa de Alas y Raíces, unos murales pintados por niños y niñas yucatecas que se van a poder pues admirar y apreciar, y que después se van a sacar en procesión hacia el Gran Museo del Mundo Maya, acompañados por la banda juvenil del Centro para la Prevención del Delito. Y entonces, bueno, es toda esta celebración con los niños, la banda, todos los vecinos, bueno, todo el público general que se una a esta festividad. Y rematamos en la explanada del Gran Museo del Mundo Maya, donde nos espera el Mérida Big Band. Para, ¿no?, ahí pasar una tarde en familia, en amigos, agradables, convivencia. Va a haber carritos de comida también, o sea, porque sí queremos que sea un gran festejo, ¿no? Es una fiesta. Y, bueno, para eso también el Gran Museo del Mundo Maya abre sus puertas de manera gratuita en un horario extendido de 9 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? Para que ahora sí, pues, pues la maravilla también que es un sábado, cae en un sábado esta fecha, que pues ahora sí que es una excelente excusa para ir con la familia a pasar un rato padrísimo de convivencia, de cultura y celebrando a los museos. Así que si no hay planes para este fin de semana, ir a celebrar de esta manera es una excelente opción. ¿A partir de qué hora inicia todo el evento? Bueno, el Gran Museo del Mundo Maya inicia a las 5 de la tarde, desde 5 a 11 que vamos a estar con todo este recorrido, pues diferentes como que etapas de este gran evento. Perfecto, entonces la entrada totalmente gratuita, la invitación queda abierta. La invitación queda abierta, al igual que visiten los museos del Estado. Tenemos una enorme variedad de museos, una oferta cultural maravillosa. Conózcanlos, háganlos, apropiense de ellos, ¿no? Vuélvanse también partícipes activos, y la mejor manera de celebrar un museo pues es visitándolo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Linden, y a tu auditorio. Les platico, ella es la maestra Ana Méndez Peterson y, como le comentaba, directora general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta, y la invitación quedó totalmente abierta para que se unan a esta gran celebración de los museos. Seguimos con las noticias y mire, hoy por la noche también se llevará a cabo el programa de la víspera previo a la Noche Blanca, que será este sábado 18, en el que estudiantes de artes visuales participarán en esta importante celebración.
Con motivo del programa La Víspera, que se inaugura mañana viernes, estudiantes de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura de la UADY expondrán fotografías, un libro y máscaras denominado Resonancias y Dispersiones. Claudia Flores Canul mostrará el pasado y el presente de las familias yucatecas que quedaron plasmadas en fotografías con la técnica fotointervenida. Lo que hice fue investigar y como que recopilar las fotos de álbumes viejos de 3 personas, pues una que ya falleció y 2 que tienen edad avanzada, y pues más que nada es como representar y reflexionar sobre las fotos y la pertinencia familiar. Azul Gilabert Góngora presentará su libro Espejo Roto, que aborda el tema de la depresión que afecta principalmente a los jóvenes yucatecos. Existen 2 tipos de depresión: la depresión que surge a través de circunstancias y la depresión que es química. El personaje principal se llama Fer y tiene una depresión del tipo químico, del tipo que va empeorando de acuerdo a cómo los personajes van reaccionando a esta depresión que tiene, y cómo a través de todas las cosas que pasa termina sintiéndose desesperado, solo, y termina buscando respuestas que no son las correctas. Por su parte, Pedro Paniagua presentará su colección denominada Juego de Máscaras, en la que plasmó romper esquemas y estereotipos de las personas doble cara. Trato de expresar cómo en la sociedad siempre tratamos de ser para el otro más que para uno mismo. En este caso, en mi obra, muestro las máscaras y el espejo. El espejo es una muestra es un símbolo de la realidad de cómo somos nosotros mismos, mientras que las máscaras son un símbolo de cómo nos ocultamos, cómo siempre tratamos de aparentar ante los demás. Las muestras permanecerán un mes en la Galería Universitaria CAAT de la Facultad de Arquitectura de la UADY, que se ubica en el barrio de La Mejorada. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y hablando precisamente de la víspera y la noche blanca, ahora saludamos a nuestra compañera Mayra Vences, que si no tiene planes, escúchela con atención. Muchísimas gracias. Efectivamente, la Noche Blanca está cada vez más cerca. Este sábado 18 de mayo, prepárate para disfrutar de una velada con arte a tope. Habrán decenas de actividades de cine, circo, moda, literatura, música, danza y ciencia, en la que estarán participando diversos foros de nuestra ciudad, como el auditorio y la videosala del Centro Cultural de Mérida Olimpo, el Teatro Daniel Ayala Pérez, el José Peón Contreras y el Felipe Carrillo Puerto de la UADY. Además, 11 museos y 14 foros alternativos e instituciones educativas. Y por si fuera poco, en esta edición 2019 tendremos una víspera que se estará realizando el día de hoy, viernes 17 de mayo, desde las 7 de la noche hasta la medianoche, y será dedicada a las mujeres, a conocer la ciudad, los barrios históricos, casonas, personajes y galerías, que también vas a poder recorrer a pie o en bicicleta. Y también para el transporte, ni te preocupes, pues habrán 7 guaguas y 7 camionetas Sprinter para movilizar a todos los visitantes, y estas podrán ser abordadas en puntos específicos de la ciudad. Así que disfruta de este magnífico evento cultural y artístico en cualquiera de las diversas sedes en el centro de la ciudad. La Noche Blanca, arte a tope. Hacemos una pausa, ya regresamos. El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macromóvil Super de la Mejor 90.1. Tienes que estar ahí. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el 5º año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019.
Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y mire, le platico que la noche de ayer nuestra compañera Lenny Magaña platicó con Zaida Rodríguez Gómez. Ella es secretaria de Desarrollo Sustentable, precisamente para hablar del tema de la plantación de árboles, de los beneficios que tiene, sobre todo los últimos días y semanas que hemos vivido tremendo calorón aquí en la capital yucateca. Así que acompáñenme a ver esta interesante charla. Vamos a empezar por uno que todos los yucatecos estamos muy interesados, que ahorita están las olas de calor, estamos sintiendo las altas temperaturas y queremos, por supuesto, ayudar al medio ambiente sembrando árboles, ¿no? ¿Cuáles árboles o cómo podemos decidir qué árboles sembrar? ¿En dónde? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cómo está todo, secretaria? Es un tema súper importante, es un tema que, como bien dices, Lenny, hay que hacerlo parte de nuestra vida diaria, hay que hacerlo parte de nuestras acciones. Y yo les comento cada vez que tengo la oportunidad que esto lo tenemos que ver como una medida de adaptación, ¿no? Cuando dicen, ¿y qué es lo que vamos a hacer al respecto de las olas de calor? Lo que tenemos que hacer es considerar que le estamos reaccionando a una acción que es inminente a nivel mundial, que es el cambio climático. Y las temperaturas, pues las vamos a ir sintiendo cada vez más, y lo que tenemos que hacer es hacernos un poco de responsables de adaptarnos al cambio climático. Y hay muchas cosas que podemos hacer, Lenny. Tenemos que protegernos la piel, ¿no? Tenemos que tener esa cultura de protección a la piel, tenemos que tomar mucha agua, hay muchas medidas que tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlas, y la estrella de esas medidas es sembrar árboles, ¿no? Perfecto. Y es importante saberlo, identificarlo así, porque el sembrar árboles nos va a permitir bajar algo que se llama sensación térmica. Y la sensación térmica no quiere decir que vamos a tener menor temperatura, quiere decir que nos vamos a sentir un poco más confortables al respecto de estos cambios de temperatura. Entonces eso es importante identificarlo. Y como bien dices, no podemos sembrar cualquier árbol. Para poder estar o convivir en un área urbana con los árboles, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que saber qué árbol sembrar y en dónde sembrarlo, ¿no? Tenemos que sembrarlo en el lugar donde nos dé mayor beneficio, y eso puede ser, por supuesto, cercano a nuestras casas, pero haciendo muy buenas posetas, puede ser en las banquetas de las casas, pero cuidando muy bien qué tipo de árbol sembremos. ¿Cuáles? Pues aquí tenemos muchos, está el chacá, está el maculí, está el canjavín, el ixcanlol. Hay muchísimos árboles que seguramente, si no los conocen las mamás, las abuelitas o los abuelitos, seguro nos van a decir qué tenemos que sembrar. Y precisamente de lo que comentaba, al sembrar un árbol cerca de la casa, incluso hay estudios en el que dice que se utiliza menos el aire acondicionado. Así es, entre 3 y 6 grados centígrados está el beneficio de sembrar un árbol cercano a nuestras viviendas. Sí, esta es la 5ª edición de esta Expoforo Ambiental. ¿Quiénes participan? ¿Cuántos stands vamos a poder ver? ¿Cuántas empresas también van a estar? Sí, es la 5ª edición, es una Expoforo organizada en conjunto con la Canaco Servitur, cada año se hace de esta forma, y vamos a tener más de 150 stands en la Expo, la participación de 6 conferencias magistrales, 2 mesas paneles de gran interés, y por supuesto que les esperamos a todos, niños, chicos, grandes, mamás, abuelitas, papás, tíos y demás, a poder conocer, recorrer la Expo, pero también escuchar las experiencias, ya sea en las tarimas, en las actividades que vamos a tener y en las conferencias magistrales, para que podamos tener un poquito más de información para poder tener o tomar mejores decisiones ambientales en nuestro día a día. Y sobre todo también que día a día, como usted bien dice, las personas se encuentran queriendo saber más sobre todas estas técnicas, productos que son amigables con el medio ambiente.
Así es, ya ves que ahora tenemos más información pues en redes, ustedes nos ayudan mucho difundiendo información y todo, y a veces vemos la gravedad, ¿no?, de que nos puede asustar o alarmar un poco con el tema ambiental, pero es importante saber que en estas plataformas podemos encontrar qué acciones sencillas podemos tomar todos para poder colaborar eficazmente, ¿no?, con el tema ambiental. Así es, y que justamente hablábamos antes de entrar a la entrevista que no está cerca, en México, en la capital, ¿no?, la contingencia que están viviendo. Así es, las realidades de cambio climático, las realidades de los abusos, ¿no?, en el tema ambiental que hemos tenido durante muchos miles de años, pues ya se ven y las sentimos, ¿no? Gracias a Dios, la verdad es que en nuestro estado y pues en general en la península nos hemos visto muy agraciados, ¿no?, con estos temas, salvo la temperatura, pero pues hay que aprovecharlo, pero no hay que descuidarnos, ¿no? Hay que prevenir, hay que adaptarnos y hay que estar listos, ¿no? Listos para poder luchar contra el cambio climático, por supuesto, pero también para tener un mejor estado y más sustentable. Secretaria, yo le agradezco mucho la entrevista y por supuesto que nos haya hablado sobre esos importantes temas. Gracias, Leni, un saludo a todos, que tengan muy buenas noches. Ahí está, ya lo sabe muy bien, la importancia de cuidar el medio ambiente. Ella fue la secretaria de Desarrollo Sustentable, la maestra en Ingeniería Ambiental, Zaida Rodríguez Gómez. Y ahora nosotros nos vamos directo a Tixkokob, así es, para conocer la historia de la Capilla de la Virgen de la Concepción de la Hacienda San Lorenzo de Aque. Fundada hace más de 130 años, la Capilla de la Virgen de la Concepción es una de las edificaciones más llamativas de la Hacienda San Lorenzo de Aque de Tixkokob, donde cada sábado de gloria se realiza una de las procesiones más populares de Yucatán. La estructura se encuentra sobre una pirámide maya rodeada de 2 cerros. Uno de los dueños de la hacienda de Aque donó un terreno para la construcción de la iglesia pública, pues la que está en su interior es privada y está erigida en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. El propietario de la iglesia, Andrés Solís, permite que cada domingo las familias se lleven a la venerada imagen. Una virgen peregrina, es una imagen peregrina que se va a bastantes pueblos, se va a Tamec, se va a Cacalchem, se va a Xochel, Jocabá, Sanacat, Zacabá, todo lo que es de este lado, allá se va. Dentro de la iglesia podrán apreciar un cuadro como el que está a mis espaldas, en donde se encuentran varias figuras hechas en oro que la gente ha donado a la Virgen de la Inmaculada Concepción debido a que le cumplieron algún milagro. Y la tradición es que la gente done un obsequio, haga este tipo de ofrenda en agradecimiento a la petición cumplida. La iglesia también alberga al Cristo Negro, en cuyo honor se realiza una procesión cada año. Que son creo que 10 kilómetros, lo llevan caminando. De acá sale a las 3 de la tarde, todos los sábados de gloria, sea en el mes de marzo o en el mes de abril, el Cristo se va a Cacalchem. Llega la gente aquí a buscarlo a las 10 de la mañana, empieza a venir la gente. De hecho, vienen, este año dicen que vinieron cerca de 8,000 gentes, bastantes gente vienen a buscarlo. Sí. Los habitantes más longevos del municipio relatan que la imagen del Cristo se encontró hace más de 150 años en el monte de Cacalchén, que ocasionó la disputa con los pobladores de Aque. Llevaban la imagen a la iglesia de Cacalchén y cuando veían el Cristo no está, ya desapareció. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Regresan en el lugar donde lo encontraron, en un monte, dice que lo encontraron y el Cristo está allá. ¿Y qué pasó otra vez? Lo vuelven a agarrar que 2 veces y no quería estar ahí. Entonces, pues vamos entonces a llevarlo a Aque, y entonces la gente de acá lo fue a buscar y lo trajeron. La columna principal de la iglesia se reconstruyó debido a que en 1988 la derrumbó el huracán Gilberto. Historia y tradición en la Capilla de la Virgen de la Concepción, sitio mágico de Tixkokob. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. De vuelta a la capital yucateca, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán y nos vamos a la pausa comercial. No se despegue, no nos tardamos nada. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión.
Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Quiero los tenis más modernos, que sean muy cómodos y estén dentro de mi presupuesto. Estos tienen todo lo que quiero. La COFESE promueve la competencia para que tú elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y ahora los saludos van hasta Cancún, Quintana Roo, para la familia Ojeda Martín, que nos comentan que ellos siguen la transmisión desde ese vecino estado. Y ahora nos vamos con temas de salud. Y mire, para contribuir a la prevención y control de la enfermedad silenciosa, como también es conocida, este día se conmemora el Día de la Hipertensión. Así que presta atención al siguiente tema. La hipertensión arterial afecta a 4 de cada 10 adultos en el mundo, es decir, el 25% de los yucatecos tendría hipertensión arterial y la mitad no lo sabe. La hipertensión arterial es un padecimiento de los más comunes a nivel de lo que es de pacientes adultos. En una persona hipertensa, la sangre ejerce demasiada presión contra los vasos sanguíneos al ser bombardeada por el corazón. Por eso, se vuelven rígidos y estrechos, ocasionando desde infartos cerebrales, daños en el riñón, incluso la muerte. Puede llegar a dar un infarto, puede llegar a dar lo que llamamos un accidente vascular cerebral o comúnmente conocido como embolia, que esto puede ser pues un derrame a nivel del sistema nervioso central, del cerebro propiamente, que puede dejar alguna secuela en el habla, en la situación de movilidad, pues complicaciones ya graves, ¿no?, a largo plazo. Se conoce como la enfermedad silenciosa debido a que en muchas ocasiones no presenta síntomas. Sin embargo, algunos pacientes pueden registrarlos. El paciente tiene una gama inmensa de situaciones que puede justificar como normales, ¿no? Entre ellas dolor de cabeza, de repente mareo. Un síntoma importante también es dificultad para conciliar el sueño o que durmiendo el paciente se despierte y ya no pueda nuevamente empezar a dormir. En algunos casos zumbidito en los oídos, lo que nosotros le llamamos tinnitus. El paciente dice, tengo un chillidito, escucho grillos, oigo como que corre agua. A partir de los 20 años, las personas deben tomarse la presión de forma frecuente. Normalmente las cifras de una persona, pues digamos, haciendo un promedio en general,
debe de tener una presión entre 120 y 80 milímetros de mercurio, que es la unidad de medida que tenemos para la presión arterial. Cuando una persona rebasa esas cifras, debe acudir al médico para confirmar su diagnóstico. Si un paciente acude al Instituto Mexicano del Seguro Social a su consulta o a tomarse la presión en los módulos Prevenims y la tiene alta, se le da seguimiento a su caso y, de ser necesario, inicia un tratamiento. Con ese ticket, digamos, tiene la oportunidad de acudir en 3 ocasiones después, a posterior, en un lapso no mayor de 5 días, ¿sí? 5 días hábiles. Entonces, incluso aunque sea fin de semana, pues puede pasar al área de urgencias y se le checa su presión. Ya con ese registro, hace una cita con su médico familiar, y el compromiso que tenemos nosotros es de darle la cita en un mínimo, o sea, en un máximo de 3 días, para que el médico precisamente pueda confirmar o descartar que el paciente es portador de hipertensión. Para evitar la hipertensión arterial, es necesario tener un estilo de vida saludable, dieta baja en sal y de alimentos variados, hacer ejercicio, no fumar y no consumir alcohol. La próxima vez que vaya al médico, no olvide checar su presión arterial y recuerde que sus valores no deben ser superiores a 120/80. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y ahora le comento que inauguraron la Expo Foro Ambiental 2019, así que bajo el lema por un consumo responsable, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, resaltó la importancia, así como las acciones que se llevan a cabo en el uso de las energías limpias. Al inaugurar la 5ª edición de la Expo Foro Ambiental 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal hizo un llamado para fortalecer la cultura del desarrollo sustentable del Estado. Bajo el lema por un consumo responsable, el mandatario estatal resaltó las acciones del gobierno del Estado a favor del medio ambiente, así como el uso de energías limpias con los parques eólicos. Y ya tenemos inscritos 23 permisos para parques generadores de energías renovables, una inversión de $4.500 millones en Yucatán, que va a estar generando 3.600 megawatts si se concretan esos 23 proyectos. Acá no me va a dejar mentir el ingeniero Saldaña, que está por acá. Estos 3.600 megawatts que se podrían producir de energía renovable es muy superior a lo que necesita el estado de Yucatán. Así que Yucatán podría ser un estado prácticamente autosustentable en el tema de energía. Agregó que en la actual administración se sembrarán 200,000 árboles en Mérida, pero el verdadero reto es que la ciudadanía cuide el medio ambiente con pequeñas acciones. Vamos a empezar con las primeras 1,000 comunidades, que van a ser comunidades costeras. ¿Por qué queremos empezar en la costa? ¿Por qué? Por el tema de las playas, por el tema de nuestros manglares, por el tema de las anidaciones de flamingos que se dan en Celestún, que se dan en otros lugares del estado, y porque nuestras costas tienen un gran atractivo turístico. Tenemos 387 kilómetros de playas que se pueden explotar y pueden generar muchísimos de los empleos que necesitan los yucatecos. La iniciativa para reducir el uso de bolsas de plásticos, popotes, inclusive el unicel, es otra de las acciones que fortalecerán la cultura del cuidado del medio ambiente, así como un programa ambiental dirigido a niños de primaria a través de la Secretaría de Educación. La representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos, resaltó que Yucatán es una de las zonas que ocupan el 10% del mundo que cuentan con una buena calidad del aire. Cuando uno llega a Mérida y ve el cielo totalmente transparente, uno se da cuenta de lo valioso que significa la palabra bienestar y lo valioso que significa lo que nosotros llamamos el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, el estado de Yucatán, la ciudad de Mérida, son lugares que ofrecen un bienestar. ¿Por qué ofrecen un bienestar? Porque pues eventualmente tienen aire limpio, o sea, están en ese 10% de la población mundial que todavía no tiene el problema de calidad del aire. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, resaltó la Expo Foro Ambiental, donde participan 100 empresas e instituciones que promueven el cuidado del medio ambiente. Este consumo responsable radica en los cambios de hábitos que todos tenemos que utilizar. Ya lo dijo Dolores en su intervención, tenemos que también pedirle a las autoridades
que con el consenso de la ciudadanía que representan se pueda crear leyes que estén orientadas a salvaguardar nuestro futuro. Vila Dosal y autoridades estatales y empresarios recorrieron los stands de la Expoforo Ambiental 2019 que culmina el domingo. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión tiene toda la actitud de viernes. Este video lo encontramos navegando en las redes sociales. Es un papá con su pequeña hija en la cocina de su casa, dando muestra de que el talento y el carisma para el baile se heredan. Así que, producer, pues ya se adelantó, súbanle a la música para disfrutar este viernes y el arranque del fin de semana. En las imágenes estamos viendo cómo mueven bien y desgastan la sandalia bailando. Disfruten de estas imágenes. Cuando yo te vi, tienes la fórmula y la actividad. Dame una vueltita y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso. Y todos aquí en el estudio ya agarraron ritmo de viernes. Los compañeros de los deportes ya están bailando, listos para disfrutar el fin de semana. Le agradezco el favor de su compañía a lo largo de esta semana. Mi nombre es Liv de Nojeda. Le recuerdo que nos vemos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde. Y no le cambie porque llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca que ya vienen con toda la actitud. Muy buenas tardes. La Noche Blanca presenta Viernes la Víspera, inspirado en las mujeres, celebrando la belleza. Y al día siguiente, La Noche Blanca, Noche de Innovación Permanente, 17 y 18 de mayo. Consulta horarios en mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos hagan el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Esta tarde vamos a estar abordando los temas del béisbol. Ayer el equipo de los Leones de Yucatán por fin ganaron su primera serie por barrida. 4 triunfos consecutivos y ayer en el Eduardo Vasconcelos los melenudos triunfaron por amplia pizarra. 12 carreras a 4 con serpentina del debutante Jesse Estrada, además de haber conectado sólido al picheo del equipo visitante, donde
hubo un gran slam de Jonathan Jones. En la cuarta entrada se fabricaron 6 carreras y con ello se llevó a este sensacional triunfo, 12-4 los Leones ante el equipo de los Guerreros. Estaremos platicando de la Universidad Nacional, que bueno, pues concluyó, y finalmente la Universidad Autónoma de Nuevo León se proclama la campeona. Le tendremos todos los detalles. En información del boxeo, se realizó este mediodía la ceremonia de pesaje. En la pelea estelar de este sábado, Jorge Canales se enfrentará a Darwin Berrón a 8 rounds en peso welter. Y finalmente, bueno, pues todo listo para que el boliche entre en actividad en la Olimpiada Nacional del 21 al 25 de mayo. Van a participar atletas de 14 estados. Yucatán, su equipo representativo, va a estar integrado por 4 hombres y 4 mujeres. Y además, bueno, pues hace unos instantes en el béisbol, la directiva yucateca anunció la contratación del pitcher zurdo dominicano Darío Álvarez, quien tiene experiencia al haber jugado 4 temporadas en la Gran Carpa. Para darle lugar, Michael Cleto es puesto en la lista de lesionados. Mi estimado Antonio, viernes ya arrancando el fin de semana. Yo sé que este día te fascina, te encanta, te veo alegre, querías bailar. Muy buenas tardes. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes. Viernes, como tú bien dices, así es, fin de semana ya. Y bueno, rapidito, vámonos con todas nuestras vías de comunicación. El teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se comunique con nosotros. Y bueno, anoche y ayer igual lo estábamos comentando, los Leones de ganar tendrían su primera barrida de la temporada y lo consiguieron allá en el Eduardo Vasconcelos de Oaxaca, lograron su primera barrida. Y bueno, como tú ya comentaste, igual, más cambios en cuanto a la serpentina. Digo, Michael Cleto, lo ponen en lista de lesionados, no sé de qué esté lesionado el señor, pero bueno, finalmente ponen a un nuevo serpentinero. Vamos a ver que va poco a poco enderezando el camino el equipo de los Leones, que le ganaron la barrida, o barrieron finalmente al equipo que es sublíder de la zona sur. Correcto. Oye, ¿y el baile dónde quedó? ¿Cuál es el ritmo? Hay que poner música. ¿Al final? Al final. Bueno. Oye, por cierto, el que ayer también vio actividad, comentábamos en la actividad de clavados, fue Juan Diego Cervera. Consiguió medalla de bronce en plataforma 10 metros dentro de la Olimpiada Nacional. Además de haber, pues un par de días antes, obtenido el 4º sitio en el trampolín de 3 metros. Ayer en el Complejo Deportivo Cuculcán, allá en el Centro Acuático Rommel Pacheco, Juan Diego Cervera, yucateco, medalla de bronce en la disciplina de plataforma de 10 metros de la Olimpiada Nacional. Ahora sí, vámonos al rey de los deportes, y como le decía, los Leones ganaron 12-4 a los Guerreros en Oaxaca, 4ª victoria consecutiva para los melenudos y primera barrida en esta campaña 2019. El resumen. Los Leones de Yucatán ligaron su 4ª victoria al imponerse 12-4 a los Guerreros de Oaxaca para llevarse la serie completa anoche en el Parque Eduardo Vasconcelos de la Verde Antequera. En la 4ª entrada y con la desventaja de 2 carreras por 1, oportuno ataque de 6 anotaciones le dieron la vuelta al marcador y encaminaron a los melenudos a su primera barrida de la actual campaña, destacando los batazos productores de Sebastián Valle y el gran slam de Jonathan Jones, quien estuvo encendido con el madero. Jonathan Jones produjo 5 carreras y dio par de cuadrangulares, uno con las bases llenas. Por su parte, Alex Valdés y Luis Juárez también destacaron con el madero, así como Héctor Hernández, quien llegó a 15 juegos consecutivos conectando de imparable. La victoria fue para el debutante Jesse Estrada, mientras que Alejandro Delgado cargó con el descalabro. El novato felino Kevin Zamudio entró de emergente en la 8ª entrada y dio su primer hit en la Liga Mexicana, un doblete al jardín central. A partir de este viernes, los Leones se enfrentarán a los Pericos de Puebla en el Estadio Hermano Cerdán. Bueno, y vámonos ahora a la Universidad Nacional. Después de 17 días ha concluido y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron los campeones, un total de 48 medallas.
Luego de 17 días de competencias en 25 diferentes disciplinas, concluyó la 23ª edición de la Universiada Nacional Yucatán 2019, evento que registró como ganadora del certamen a la Universidad Autónoma de Nuevo León tras sumar un total de 48 medallas de oro. Durante 2 semanas, la ciudad de Mérida fue sede de 23 de las 25 disciplinas del evento, recibiendo a más de 8.500 atletas, entrenadores, cuerpo técnico, prensa y personal de ayuda de los diferentes equipos. En el balance final, las universidades de educación pública dominaron el medallero de la Universidad Nacional 2019. De los 10 grandes del país, 8 fueron instituciones públicas y solo 2 universidades privadas. Una de estas, ganadora del 7º lugar, la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se convirtieron en campeones nacionales con marca de 48 preseas de oro, 41 de plata y 41 de bronce, sacándole el doble de medallas a su más cercano perseguidor, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, con 21-20-17. El tercer lugar se ubicó el equipo de los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora. En cuarto lugar, los Borregos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y en el quinto peldaño, las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues ahí está el reporte. Concluyó entonces la edición 2019 de la Universidad Nacional, pues una de las selecciones, una de las universidades del estado anfitrión. Bueno, pues queda en el 7º sitio, y lo que sí continúa, por supuesto, son las competencias de la Olimpiada Nacional. Vamos a ir a una pausa. Al regresar estaremos hablando de la ceremonia de pesaje, de la actividad del boxeo y también la presentación de lo que va a ser la competencia de boliche en la Olimpiada Nacional Yucatán 2019. Vamos a la pausa. Regresamos. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el 5º año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Gobierno de México. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Vámonos a la información del boxeo. Hoy se realizó la ceremonia de pesaje en la estelar de mañana sábado. El quintanarroense Jorge Canales va a estar enfrentando a Darwin Berrón. El yucateco pelea pactada a 8 rounds en peso welter. El reporte completo. El quintanarroense Jorge Canales Pulido, aunque un poco tarde, llegó este viernes a la ceremonia de pesaje y registró 67,200 kilogramos y se reportó listo para enfrentar a 8 rounds en peso welter al yucateco Darwin Bombardero Berrón en la pelea estelar del duelo peninsular de este sábado en la Arena 35. Estamos al 100, venimos con toda la decisión a ganar y a dar todo lo que está en el ring, todo. Darwin Berrón reportó en la Romana 67,500 kilogramos y buscará este sábado su 9ª victoria en 10 peleas profesionales para mantener su condición de invicto. Por su parte, Jorge Canales aspira a lograr su triunfo número 7 en 15 combates.
Pues venimos por un knockout, pero pues venimos con todo al 100. Vamos a tratar de hacer nuestra pelea para dar la victoria. La derecha y López. En la velada Duelo Peninsular se presentarán un total de 8 combates, incluyendo una pelea femenil que protagonizarán la yucateca Cristal Leal ante la campechana Cintia Sicaria Pérez a 4 rounds en peso mosca. Bueno, pues terminaron las competencias de universidad, pero continúa la Olimpiada Nacional, se está realizando los clavados, pero a partir del martes 21 arranca lo que es las acciones del boliche. Del 21 al 25 de mayo, el Centro de Alto Rendimiento de Boliche de Mérida será la sede de las competencias de esta disciplina en la Olimpiada Nacional, evento para el que se esperan bolichistas de 14 estados de la República, informó este viernes en conferencia de prensa Elsie Sánchez Pérez, titular de la Asociación Yucateca de este deporte. Y ya para el día 22 ya inicia la competencia ya formal, con individual. Son 2 turnos, hay un turno de 9 de la mañana, que es los varones, y el turno de la tarde, que es como a la 1:30, más o menos, es el de las mujeres. Son 44 hombres y 28 mujeres que vienen. Elsie Sánchez Pérez informó que la delegación yucateca está conformada por 8 jóvenes, 4 hombres y 4 mujeres, quienes competirán en la categoría juvenil A y en las modalidades de individual, parejas y por equipos. Pues mira, nosotros hemos estado entrenando durante todo el año, no solamente vísperas de Olimpiada, hemos estado entrenando todo el año. De hecho, los chavos no tienen vacaciones, entrenamos todos los días, 6 días a la semana, 2 horas, se hace mucho acondicionamiento físico, se hace un trabajo con ellos, con psicólogo mental. Por último, Elsie Sánchez Pérez aseguró que entre las cartas fuertes y prospectos a obtener medalla figuran Desiree Villalobos e Isabela Sosa. Pues ahí está, el martes arrancando entonces otra disciplina de la Olimpiada Nacional en Yucatán, la actividad de el boliche. Antes de irnos a la agenda deportiva del fin de semana, bueno, pues los Leones hoy abren serie de 3 partidos, viernes, sábado y domingo en Puebla ante el equipo de los Pericos en el béisbol de la Liga Mexicana. El sábado, recuerden, a las 4 de la tarde, la hora mágica, el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Vamos a tener el resumen de cada uno de los juegos de la serie ante el equipo de los Guerreros de Oaxaca. En Volver al Pasado vamos a recordar la inauguración de la campaña de 1990 entre el equipo de los Piratas de Campeche y los Leones de Yucatán, los standings, por supuesto, la serie La Voz del Aficionado y todos los segmentos que usted ya conoce, sábados 4 de la tarde, Garra Melenura. Y el domingo, el juego de vuelta de los 16avos de final de la liguilla de la tercera división, cuando el equipo deportivo Histeria de Toluca esté jugando el encuentro de vuelta ante Cantera Venados en el Carlos Itural el próximo domingo a las 5 de la tarde. El equipo deportivo Histeria, bueno, pues sacó ventaja en el partido de ida el día de ayer, 1-0, el de vuelta este domingo en la cancha del Carlos Itural. Esta es la agenda del fin de semana, continuando por supuesto la actividad de clavados en la Olimpiada Nacional en Yucatán. Correcto, señor Peniche, pues hay que estar muy pendiente de todo lo que acontece en el deporte en nuestra ciudad. Y nos vemos al rato, en la noche. Así es, nos vemos en la noche. Recuerda, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, de lunes a viernes, lo más destacado en la información deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Muchas gracias, buenas tardes, hasta la noche. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios.